Tengan todos ustedes muy buen día. Vamos a comenzar la sesión que corresponde al nuevo tema. El nuevo tema que estamos comenzando el día de hoy es el tema de cómputo neuronal. Tiene muchas acepciones sinónimas. Cómputo neuronal también se conoce en la literatura y en el medio ambiente como redes de neuronas artificiales. Pero todo este conjunto de nombres, más algunas técnicas adicionales que no son comparables en importancia a esto que tenemos aquí, es lo que modernamente se agrupa con el nombre de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Vamos a estar utilizando como si fueran términos sinónimos: inteligencia artificial, redes de neuronas y cómputo neuronal. ¿De acuerdo? Me gusta mucho el primer término, y después les voy a aclarar de dónde viene esta preferencia personal mía. Va a venir de un protectorado. Recuerden ustedes que ya hemos discutido, ¿verdad?, de lo que es un protectorado, y es que la propiedad protegida de la materia es la capacidad de cómputo universal. Eso es independientemente del material con el cual se esté llevando a cabo el proceso, y de esto vamos a discutir más adelante. De momento nos quedamos con cómputo neuronal. Discutiremos en otro ámbito la historia del cómputo neuronal, que es muy interesante, pero aquí, aprovechando que tenemos el pizarrón, vamos a irnos un poquito a la parte técnica del asunto. El cómputo neuronal está basado en propiedades está más bien dicho inspirado en propiedades que tienen las neuronas reales, las neuronas de las cuales forman parte del tejido nervioso de nuestro sistema nervioso central, de nuestro sistema nervioso en general, ya sea central o periférico. Y vamos a empezar diciendo, ¿verdad?, que el cómputo neuronal está basado en las propiedades de las neuronas reales. Las neuronas reales son un cuerpo central. Lo voy a pintar más grande para que quede claro aquí, ¿verdad? Es una célula, la neurona, y por lo tanto tiene su núcleo y tiene sus organelos, ¿verdad?, que constituyen el cuerpo central de la neurona. El cuerpo central de la neurona le vamos a llamar el soma. ¿De acuerdo? Pero la neurona es mucho más que eso. La neurona tiene conexiones con el mundo exterior, con su exterior, ¿verdad?, por las cuales recibe información, y estas conexiones, ¿verdad?, se van a llamar conexiones sinápticas. Conexiones sinápticas, todas las conexiones sinápticas forman la sinapsis. Entonces vamos a ponerle aquí conexiones sinápticas, con acento en la A porque es esdrújula. La neurona recibe información, les había dicho, del exterior mediante las conexiones sinápticas, se procesa de alguna manera en el soma y tiene una salida, ¿verdad?, que se llama, es un cable que se llama axón. Ese axón puede ser muy largo, mientras que las conexiones sinápticas son relativamente cortas.
Los axones pueden ser muy largos, incluso pueden medir varios centímetros o incluso decenas de centímetros, que a su vez después se van a ramificar para formar conexiones sinápticas. Aquí están las conexiones sinápticas que van a alimentar, ¿verdad?, el cuerpo somático, el soma, de otras neuronas que se encuentren por acá. Uh-huh. Y a su vez estas van a tener axones, ¿verdad?, mediante los cuales van a transmitir su información a otras neuronas. Entonces todo esto es una red de neuronas natural, es una red de neuronas de las que tenemos en nuestros tejidos nerviosos, pero como la componente principal del sistema es una neurona, vamos a aislar esta parte y vamos a estudiar lo que es una neurona. No vamos a estudiar lo que es una neurona, vamos a hacer un modelo matemático de lo que es una neurona. Entonces, recuerden ustedes que hemos insistido mucho a lo largo del curso que un modelo matemático es una representación imperfecta de la realidad. Cuando digo una representación imperfecta, estoy queriendo decir que vamos a rescatar únicamente los rasgos que son relevantes para el funcionamiento que nos interesa de una neurona, y vamos a hacer de lado aquellos rasgos que, si bien son característicos de una neurona, no pensamos que sean esenciales para su funcionamiento. Por ejemplo, ¿cuáles son los rasgos esenciales que vamos a rescatar de una neurona? Pues que es un cuerpo central que lleva a cabo un proceso de información que es alimentada a través de las conexiones sinápticas, y que una vez que es procesada esa información sale en forma de señal para el exterior hacia las demás neuronas mediante una conexión de un cable llamado axón. Esos son los aspectos relevantes que nos va a interesar incorporar en el modelo matemático de una neurona. Nos tiene sin cuidado, aunque sean rasgos distintivos de la neurona, para el modelo matemático nos tiene absolutamente sin cuidado, por ejemplo, de qué color es una neurona, o a qué huele una neurona. Son rasgos distintivos de una neurona, pero no van a ser relevantes para lo que nos interesa modelar. Entonces, ya que hemos conversado qué cosa es de manera muy primitiva una neurona real, un cuerpo central con conexiones sinápticas mediante las cuales recibe información del exterior, y mediante un cable por el cual sale la información al exterior. Déjenme decirles, no me vayan a acusar con los compañeros biólogos, hay muchos tipos de neuronas, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, si podemos rescatar algo así como lo que es una neurona típica, o la mayoría de las neuronas, ¿verdad?, vendrían cabiendo dentro de esta descripción. ¿Sale? Bueno, entonces voy a ir borrando esta representación simplista de lo que es una neurona real, y les voy a presentar a todos ustedes el modelo matemático de una neurona. Vamos viendo cómo vamos a rescatar los aspectos más importantes de las neuronas reales e incorporarlas en un modelo matemático. El modelo matemático va a ser el cuerpo central que va a procesar la información. Mediante estas flechitas voy a representar las entradas, que pueden ser varias. Las entradas sinápticas al cuerpo central de mi neurona artificial, y mediante una flechita voy a representar lo que vendría siendo el cable
axónico, es decir, la salida de la información para alimentar otras neuronas que están en el exterior. Esta es la neurona matemática, pero sin embargo tengo que empezar a ponerle nombres, tengo que empezar a parametrizar los aspectos que hacen que la neurona procese información y que la información procesada salga. A la información procesada le voy a llamar con la letra Y, con la letra y voy a representar mediante una sigma el proceso que se lleva a cabo dentro de la neurona y le voy a poner nombre, ¿verdad?, a las conexiones sinápticas. Voy a decir que esta es la conexión sináptica número 1 y que ella recibe la información X1 del exterior, la segunda recibe la información X2 del exterior, puntos suspensivos, y aquí tengo la conexión sináptica enésima que recibe la variable X del exterior. Sin embargo, la experiencia, la histología, la morfología de las neuronas nos enseña que no todos los cables sinápticos son iguales. Los hay de diferente calibre, los hay de diferente longitud. Entonces, de alguna manera tenemos que introducir un parámetro que mida cualitativa y cuantitativamente la diferencia entre los canales sinápticos. Y a ese le voy a llamar con la letra W. W recoge las características fisiológicas y morfológicas del primer canal sináptico, W2 del segundo, y así sucesivamente hasta que lleguemos al WN. ¿De acuerdo? Bueno, pero aquí vamos a empezar a hacer suposiciones de las que caracterizan la construcción de un modelo matemático. La neurona recibe información del exterior, la procesa y la manda al exterior. Vamos a suponer, y esto no está muy alejado de la realidad, que la señal que entra solamente puede ser inhibitoria o excitatoria. ¿Cómo traduzco esto a términos matemáticos? Esto lo traduzco a términos matemáticos diciendo que las variables de entrada, X y, solamente pueden tomar dos valores y por lo tanto están en el conjunto 0, 1. 0 en el caso en que la señal de entrada sea inhibitoria, 1 en el caso de que la señal de entrada sea excitatoria. Por lo tanto, todas las variables X que tengo aquí son variables booleanas. Solamente pueden tener el valor 0, 1. ¿Qué proceso se lleva a cabo dentro de la neurona? Esto es muy importante que quede claro, porque pues es la base del funcionamiento de una neurona, al menos del modelo matemático de la neurona. La neurona va a recibir las señales del exterior y si la mayoría de las señales son excitatorias, entonces la neurona va a entrar en un estado excitatorio y va a mandar una señal excitatoria a la salida. Entonces quiere decir que la salida también tiene que ser una variable booleana, porque puede ser una señal inhibitoria o una señal excitatoria. ¿De qué va a depender que la salida sea inhibitoria o sea excitatoria? Pues de la cantidad de señales inhibitorias que entren, la cantidad de ceros en este vector de x1 hasta la xn, o la cantidad de x1, pero todos ellos tienen que estar modulados a las características de los canales sinápticos. Entonces, ¿qué va a hacer? Aquí quizás vale la pena mejor ponerle una F, porque a F en matemáticas la tenemos apartada para la función, y entonces efectivamente la salida, voy a poner aquí una raya, la salida
tendrá que ser una función del vector de entradas. Aquí le voy a poner el vector de entradas, y el vector de entradas es el vector formado de x1, x2 hasta xn, pero también tiene que ser una función del vector w. El vector w lo voy a poner por acá, que sus componentes son las características físicas de los canales sinápticos. Entonces, ¿qué función va a ser esta? Pues va a tener que ser una función que, si la mayoría de las entradas, esto es el vector de las entradas, son excitatorias, pues tendré que mandar una señal excitatoria. Pues va a ser una función de umbral. Y denme permiso, ¿verdad?, de agregar aquí la posibilidad de que exista una retroalimentación del estado de la neurona en sí misma. A este le voy a llamar el canal sináptico W0, y a la señal que entre por medio de él le voy a llamar X0. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, este vector es un vector que empieza desde X0 con X1 y a Xn. Simplemente la X0 la reservamos para la retroalimentación de la neurona consigo misma, y aquí también le pongo de W0 a W1 hasta Wn. ¿Qué función tiene que ser esta? De manera que, si las señales excitatorias exceden un cierto umbral, entonces la neurona dispare una señal excitatoria. O que, si la contribución de todos los vectores, de todas las variables de entrada, no excede ese umbral, entonces pues la neurona no dispare nada. ¿De acuerdo? Recuerden todos ustedes que ya hemos conversado a lo largo de este semestre que los procesos de umbral son una fuente inagotable de no linealidad. Entonces, de entrada, esto que es el modelo matemático de una neurona elemental ya va a ser un elemento de proceso no lineal. ¿De acuerdo? Pero vamos implementando matemáticamente este proceso no lineal de umbral, y vamos a decir lo siguiente. La salida de la neurona va a ser la suma desde que i vale 1 hasta n, de las contribuciones ponderadas a los pesos sinápticos. Y fíjense ustedes que esta expresión matemática me gusta, porque las sumas ponderadas ocurren con mucha frecuencia en la matemática. Hay promedios ponderados, distribuciones de probabilidad ponderadas, etcétera, etcétera. Entonces, a eso nos va a gustar, porque le vamos a dar una interpretación muy bonita. Y ustedes dicen, ¿por qué desde i igual a 1 si aquí empiezan en 0 estos vectores? Porque el término que corresponde al índice 0 lo voy a poner aquí por fuera. Y aquí por fuera lo voy a poner, y le voy a poner el nombre de delta. Delta vendría siendo x0 por w0, y lo voy a dejar aquí de momento, e incluso lo voy a poner en términos, lo dejo así de momento, y voy a hacer la aclaración que se me pasó, debí haberla hecho en este momento, de que si bien el vector de entradas solamente admite variables booleanas, es decir, que valgan 0 y 1, el vector de los rasgos sinápticos, ¿verdad?, es un vector cuyas entradas pueden ser cualquier número. ¿De acuerdo? Puede ser cualquier número. Entonces, si pueden ser cualquier número, le voy a poner aquí arbitrariamente un signo negativo, porque yo voy a fijar el parámetro del peso sináptico de retroalimentación de la neurona. ¿Por qué lo hago así?
Lo hago así porque entonces, fíjense ustedes, qué bonito nos va a quedar todo este asunto. Hasta aquí vamos muy bien, salvo por un detalle. La X puede ser solamente 0 o 1. La W puede ser cualquier número real. Entonces quiere decir que aquí tengo la suma de las Ws que corresponden a las XYs que son diferentes de 0. Eso queda claro. Pero de alguna manera yo tengo que restituir todo el valor de esta suma al intervalo 0,1, no al intervalo 0,1, al conjunto 0,1. ¿Por qué? Porque la y tiene que ser también una variable booleana. Y eso lo voy a hacer mediante la función escalón, la función h de Heaviside. La gráfica de la función h, ¿verdad? Es 0 para sus argumentos negativos y 1 para sus argumentos positivos. Esta es la función escalón, la función de Heaviside. Entonces, esto me está diciendo, la y va a valer 1 si lo que está dentro del paréntesis es positivo. La y va a valer 0 si lo que está dentro del paréntesis es negativo. ¿Cuándo va a ser positivo lo que está dentro del paréntesis? Cuando el valor de esta suma exceda este valor. Y esa fue la conveniencia de haberle llamado delta a la contribución de la neurona consigo mismo. ¿Por qué? Porque este es el valor del umbral. Entonces, cuando la suma de los valores excitatorios sea tal que excede el umbral, entonces llévale 1 y la neurona manda una señal excitatoria. Piénsenle bien, piénsenle con cuidado, reflexionen en esto que acabo de mencionar, ¿verdad? Porque esta es la base del funcionamiento elemental de la neurona. De hecho, a este modelo matemático de neurona se le conoce en la literatura como el modelo de la neurona elemental. Por razones obvias es el modelo de la neurona elemental. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que las entradas solamente pueden ser 0 y 1. Eso no está muy alejado de la realidad, ¿verdad? Eso es una suposición perfectamente válida. Y ustedes me van a decir, pero es que las entradas no pueden variar en calidad y en cantidad. En su calidad y en su cantidad, sí, pero la culpa de eso se lo vamos a echar al vector de los valores sinápticos. El vector de los valores sinápticos, que es el vector que me da las calidades físicas, ¿verdad?, de los canales sinápticos, como puede ser su diámetro, es decir, su calibre, su longitud, todo lo que puede modular, todo lo que puede modificar los ceros y unos, que son las señales excitatorias o inhibitorias. Y eso está contemplado aquí. Dense cuenta, por favor, que a la suma solamente van a contribuir aquellas Ws que correspondan a x igual con 1, porque las que contribuyan con x igual con 0 no contribuyan a la suma. Entonces, ¿cuándo va a disparar la neurona? La neurona va a disparar cuando la suma de los valores de que entran por los canales son excitatorias y exceden el umbral. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a estar seguros que entendemos esta aritmética, que es muy sencilla. La aritmética es muy sencilla, pero lo que tenemos en realidad que entender es lo que hay detrás de esta aritmética, y lo que hay detrás de esta aritmética lo puedo resumir en unos términos muy elementales, ¿verdad? La neurona es un procesador. Es un procesador tal que es un mecanismo de umbral. Si la cantidad de las señales excitatorias que entran
ponderadas a los pesos sinápticos de sus canales exceden el umbral, dispara. Y si no, no, se acabó. Bueno, ¿de qué nos va a servir esta neurona elemental? ¿Para qué vamos a utilizar esta neurona elemental? Pues déjenme borrar esto aquí y déjenme hacer una introducción a lo que va a ser la próxima clase. Entonces, anoten todo esto, entiéndanlo por favor cabalmente. Si tienen alguna duda, ¿verdad? Vuelvan a ver el video o me hacen la pregunta después a mí, ¿verdad? Porque ahorita vamos a suponer que ya tengo yo mi modelo de la neurona elemental, ¿sí? La neurona elemental. Y que ya entendí cabalmente este modelo matemático con su aritmética que es muy sencilla. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, vamos a abrir aquí un paréntesis, ¿verdad? Para ver en qué casos vamos a ocupar la neurona elemental y cómo, siendo un modelo tan sencillo, tiene una grandísima, pero grandísima utilidad. Vamos a suponer que tengo yo un objeto. ¿Qué clase de objeto? Cualquiera, un objeto. Un objeto. De momento lo voy a dejar así en términos abstractos y en términos muy generales, pero piensen ustedes si quieren ustedes identificar esto con algún aspecto de la realidad, porque es más sencillo imaginarlo, piensen en cualquier objeto, un libro, un carro, una casa, una persona, un avión, una célula, un organismo, una flor, lo que esté, un objeto en abstracto, y vamos a hablar en general. Vamos a suponer que este objeto está caracterizado por un vector de rasgos. Es decir, que este objeto yo lo puedo describir mediante un vector de características o un vector de rasgos. Entonces, y vamos a suponer, al igual que hicimos hace ratito, que cada una de estas variables está en el conjunto 0,1, que por lo tanto son variables binarias. Si este objeto, ¿verdad?, es un automóvil, la variable X puede ser, ¿tiene 2 puertas o 4 puertas? ¿Es rojo o no es rojo? ¿Tiene la máquina 4 cilindros o 8 cilindros? ¿Es europeo o es japonés? ¿O es todo lo que se les ocurra a ustedes y que pueda ser contestado mediante una variable sí o no? Es decir, una variable booleana. Una variable sí o no, on, off, 0, 1, como quieran ustedes decirle. Entonces, una colección de automóviles se puede representar mediante una matriz, ¿verdad? Se puede representar mediante una matriz de tal manera que yo pongo el primer automóvil en el primer renglón y acá pongo todos los vectores de características, la característica x1, la característica x2, hasta la característica xn. Aquí pongo el objeto número 1, el objeto número 2 y acá pongo el objeto número s. Entonces aquí yo voy a tener 0, 1, 1, 0, etcétera, etcétera. Aquí voy a tener 1, 0, 0, etcétera, hasta acá. Y así voy a llenar por completo toda esta matriz con los rangos, perdón, con los atributos de cada uno de los objetos del conjunto. Si estos objetos son todos los automóviles que se pueden encontrar en el mercado mexicano,
Y si estos rasgos o características son todas aquellas variables que los caracterizan, como lo que yo acabo de decir aquí, entonces el vector 0, 1, 1, 0, 0, etcétera, etcétera, hasta 0, identifica un automóvil. Identifica un automóvil que tiene dos puertas, cuatro cilindros, que es rojo, que es japonés, que etcétera, etcétera, hasta que agotemos todos los rasgos, ¿verdad?, que estamos utilizando para determinar ese objeto. A esta matriz le voy a llamar matriz M. Y la matriz M se va a llamar de aquí en adelante la matriz de aprendizaje. Así le vamos a poner. Vamos a ver por qué. Le vamos a llamar matriz de aprendizaje. Vamos a suponer que no hay renglones repetidos. Esto me quiere decir que cada renglón representa de manera unívoca a un tipo de automóvil. ¿Estamos? A un tipo de automóvil. Ahora vamos a suponer, ¿verdad?, que yo tengo, porque alguien me lo dijo, que todos los automóviles que quedan en los primeros renglones de la matriz tienen una característica que los hace distintivos. Por ejemplo, que todos estos automóviles que están en los primeros renglones son ecológicamente amigables. Mientras ya ordené yo los renglones de la matriz. Entonces, que los motores sean de tal característica, que la aerodinámica sea de tal característica. Ahí no importa si el color es rojo o no es rojo, pero no importa. Que sea japonés y no sea europeo, etcétera. Yo ya ordené todos los renglones de la matriz de tal manera que los primeros son ecológicamente amigables y que los que quedan aquí abajo no son ecológicamente amigables. ¿De acuerdo? De acuerdo con sus características, de acuerdo con sus rasgos. Si yo traigo otro automóvil, el objeto alfa, acuérdense que traer un objeto es traer un vector de ceros y unos. Y yo no sé si este vector, es decir, este automóvil es ecológicamente amigable o no, entonces asignarle la pertenencia a una de estas dos categorías es un problema importantísimo en la vida diaria, y ese problema se llama el problema de reconocimiento de patrones. Es el problema del reconocimiento de patrones. Es importantísimo este concepto, porque estoy hablando ahorita del ejemplo de los automóviles, si son ecológicamente amigables o no son ecológicamente amigables. Pero voy a cambiar un poco el ejemplo. Supongan ustedes que los objetos ahora son personas y que los rasgos o características que estoy midiendo en cada una de las personas son las respuestas a una pregunta de un interrogatorio médico. Entonces yo soy la primera persona y el médico me pregunta, ¿fuma? ¿Sí o no? ¿Vida sedentaria? ¿Sí o no? ¿Exceso de peso? ¿Sí o no? ¿Alimentación adecuada? ¿Sí o no? ¿Ingesta de alcohol? ¿Sí o no? Etcétera, etcétera. Entonces, cada individuo está caracterizado por un vector. Cada uno de ustedes está caracterizado por un vector. Cada uno de ustedes construye su propio vector.
Cada uno de ustedes ponga fuma 0 o 1, exceso de peso 0 o 1, vida sedentaria 0 o 1, alimentación adecuada 0 o 1, cantidad de horas de sueño adecuada 0 o 1, ingestión de alcohol, ahí van a poner una mentira, ya los conozco, pero pongan 0 o 1 y así síganle, de tal manera que cada uno de ustedes es un elemento de esta matriz. Y yo le pido a mi amigo el doctor que me diga quiénes de estos vectores corresponden a personas propensas a una cardiopatía, a una enfermedad del corazón. Y entonces mi amigo el médico ordena, cambia el orden de todos los renglones de la matriz, me devuelve la matriz ya ordenada y me dice, todos los que están de la raya para arriba son personas sanas y todos los que están abajo de la raya son personas propensas a una cardiopatía. En este sentido y con este ejemplo, ¿qué cosa es el problema del reconocimiento de patrones? Es que llegue una persona, es decir, un vector de ceros y unos, que no está representado en esta matriz de aprendizaje, y yo quiero saber si este vector de ceros y unos, es decir, si esta persona es una persona propensa a una cardiopatía o no. Asignarle su pertenencia a la categoría número 1 o a la categoría número 2 es un problema de reconocimiento de patrones. Y díganme ustedes si no es importante en este ejemplo, porque este ejemplo sería un ejemplo ni más ni menos que de diagnóstico médico automatizado. Les dejo a ustedes que por favor se imaginen tantos ejemplos como ustedes quieran. Ahora los objetos son tanques de guerra. Y los tanques de guerra son chaparros, son altos, son anchos, son gruesos, tienen un cañón con una ametralladora, tienen un cañón sin ametralladora, tienen todos sus vectores de características. Y acá arriba ponemos los tanques de guerra amigos y acá abajo ponemos los tanques de guerra enemigos, lo que es una estupidez porque los tanques de guerra son máquinas para matar, no puede haber tanques de guerra amigos, pero ni modo, los tanques de guerra amigos y los tanques de guerra enemigos. Un satélite le toma una foto a un tanque de guerra y me dice, yo necesito saber si es amigo o es enemigo. Si es enemigo le mando un misil, si es un amigo le mando un saludo. Este es un problema de reconocimiento de patrones. Busquen ustedes más ejemplos. Busquen ustedes más ejemplos. Vamos a encontrar muchísimos. Los estaremos discutiendo a lo largo de toda el desarrollo del tema que estamos empezando ahora, que es el tema de cómputo neuronal. Pero de momento quiero que quede claro cuál es el problema de reconocimiento de patrones, porque aquí acuérdense que estamos dentro de un paréntesis. ¿Por qué? Porque estamos viendo el modelo de la neurona elemental. Aquí voy a cerrar este paréntesis y en la próxima clase vamos a ver que el modelo de neurona elemental es un excelente modelo matemático que sirve para hacer reconocimiento de patrones. Reconocimiento de patrones es el nombre que se le da en el ámbito matemático, en el ámbito de las ciencias de la computación. En las ciencias naturales, en las ciencias aplicadas, esto es un problema de clasificación. Si todos los objetos que tengo yo acá arriba son insectos, y acá yo pongo, tiene pelos, no tiene pelos, es verde o no es verde, sus ojos tienen tal forma o tienen tal otra forma, tienen alas o no tienen alas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí yo puedo colocar en los primeros renglones de la matriz los insectos que pertenecen a un género, y aquí puedo colocar a los que pertenecen a otro género. Los biólogos todos los días salen al campo, traen un espécimen desconocido
y midiéndole los mismos rasgos, yo quiero saber a qué género pertenecen, al género número 1 o al género número 2. Es un problema de reconocimiento de patrones. Entonces, de aquí en adelante vamos a utilizar también como términos sinónimos reconocimiento de patrones, clasificación o identificación. ¿De acuerdo? La conclusión que vamos a sacar la próxima clase es sorprendente. Va a ser que el modelo de neurona elemental, tan sencillo como lo acabamos de ver, es un excelente clasificador. Espérese tantito. Hasta la próxima clase. Chao.